saludo para todos. Aquí nuevamente, continuando con el tema de las 7 leyes universales. En esta ocasión vamos a hablar de una de las leyes que me parece a mí más bonita, porque es la ley del ritmo. ¿Y por qué para mí es tan bonita? Porque es una ley que podemos comprobar todos. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, todos podemos entender cómo funciona, todos la hemos experimentado, entonces no podemos negarla. Y tanto grandes como chicos vamos a poder entender cómo es que funciona realmente esta parte de las leyes universales, cómo es que de verdad eh, hay un, hay un movimiento universal en el cual estamos sumergidos en esa onda de creación, en esa expresión de la conciencia cósmica. Pues es muy fácil de comprobar porque la ley del ritmo la llevamos tanto dentro como afuera. Entonces, también es fácil de explicar. Yo creo que no tenemos que profundizar más allá de lo que el propio conocimiento interior nos puede suministrar en la sabiduría de la experiencia, lo que es la ley del ritmo. La ley del ritmo en general expone que todo fluye, que es un fluir constante de la vida, pero en ese movimiento que hay, el ritmo genera algo que para nosotros ha sido siempre muy importante, a lo cual nos apegamos mucho, que es la definición del tiempo. Entonces, la ley del ritmo nos lleva a entender ese compás de la vida, esa definición de tiempo entre una vibración y la siguiente vibración, o sea, la secuencia que se da en las vibraciones. Si nosotros podemos mirar esto como que fuera el movimiento de la vibración, que es la onda, ¿no? La onda del sube y baja es Sí, está así, claro. ¿cierto? Entonces, este es un movimiento de vibración, este también es un movimiento de vibración. Entonces, el espacio que hay entre este y este siguiente movimiento Ujú. de sube y baja genera el ritmo. Es, es llevar una constante, Ah, normalmente es una constante qué lindo. entre, entre esta, entre esta figura que se hace aquí y la siguiente que se hace aquí y la siguiente que se hace aquí. Yo estoy exponiéndolo así de esta manera, como se ve así, pero en realidad funciona así. O sea, Claro. funciona así porque es una espiral. Es una espiral y el movimiento de esta espiral hace que nosotros hablemos de ampliación de conciencia, de elevación de octava en el entendimiento, porque cuando pasamos de de un movimiento aquí circular que hay al siguiente, Ujú. sí hay una subida. Entonces, me pareció muy Claro. sencillo para poderlo explicar, me pareció bonito poder tener esta herramienta ahorita para poderlo definir mejor lo Ujú. que es el ritmo. El ritmo, pues, es el pulso de la vida El pulso. y, y si nosotros podemos entender esta ley de este lugar, y habiendo dicho en todas las veces, de todas las ocasiones en que hemos desarrollado las anteriores leyes,
que no es que haya una secuencia de la una y la siguiente, sino que todas se generaron al mismo tiempo. Ajá. Si hay algo que trae la comprobación de que existe, es esta ley del ritmo. ¿Cómo lo ves, Iván? Claro, es súper lindo y como lo explicaste, es muy fácil entenderlo, ¿no? Porque yo lo veía como el ritmo se lo explica fácilmente como, o el símbolo, ¿no? La forma de mostrarlo es el péndulo, ¿no? Siempre se maneja más, ¿no? El péndulo que está oscilando siempre. Y de hecho, pues está muy pegado a la ley de la polaridad, porque está de un lado hacia otro todo el tiempo en ese movimiento. Em, pero con lo que tú empezaste, pues hiciste ya todo redondeaste toda la idea y veo que es tan natural la ley del ritmo, como tú dices, es tan fácil mirarlo adentro, tan fácil mirarlo afuera, que es que está en todo, volteas a ver y hay un ritmo del día-noche, ¿no? Del anochecer, el amanecer, anochecer, amanecer, anochecer. Y eso no hay pierde, todos lo hemos visto. Incluso nuestro cuerpo se alinea con ese ritmo y también tiene su propio ritmo, entonces nos da sueño y nos despertamos, nos da sueño y nos despertamos. Entonces todo el tiempo estamos como oscilando, pero como dijiste tú, también avanzando, ¿no? En esa espiral que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Porque digamos, el año tiene 365 días y vuelve otra vez a la misma fecha y vuelve otra vez a la misma fecha, pero no es el mismo año, es la misma fecha. Y por eso cuando llega Navidad, las personas se colocan de un tipo de comportamiento, o cuando pasan de estaciones, si pasa invierno, pues otro tipo de comportamiento. Pero ese comportamiento, y eso me parece muy, 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 como muy alegre sentirlo, que ese comportamiento no es premeditado. O sea, si va a llegar el invierno, yo empiezo a listar mi ropa de invierno, no es tan premeditado, es casi que instintivo, ¿no? Ya empieza a hacer un poco más frío y saco una prenda más abrigada porque sé que vamos a una estación fría, pero no estoy en la mente, no estoy, sí, no sé, el hemisferio está acá, el otro hemisferio, la luna, el sol, no estamos pensando en por qué hay invierno, solamente se da. O sea, ese ritmo es muy natural, está en nuestro físico, está en nuestro ADN y nos va como avisando que, que estamos pasando, digamos, por el mismo espacio, pero más arriba, más arriba, más arriba. Incluso las situaciones que vivimos en nuestra vida con las relaciones, como con algún patrón que se repita, también es por parte de ese ritmo. Porque, a ver, vuelve y otra vez, vuelve y otra vez, pero no tiene que vivirse de la misma manera. Por eso yo no vivo la Navidad este año como la viví el anterior año o el anterior. Son diferentes, ¿no? Parecidas en algunas circunstancias, por supuesto, pero en mi actitud, en mi vibración, en mi percepción, pueden ser muy distintas. Me parece súper refrescante esta ley. Sí, es muy bonita. Esta para como encajar mejor todo lo que conlleva es la que marca los ciclos. Entonces, al marcar los ciclos, nosotros podemos entender que en realidad todo se genera, ¿sí? Tiene como ese punto de elevación, volviendo nuevamente a la Ujú. pregunta, o sea, se genera, viene al punto de elevación, tiene que volver a bajar, ¿sí? Para poder volver a coger impulso, para poder subir de octava, Sí. ¿sí? Em, Ahora también científicamente en estos tiempos, espacios en que estamos viviendo, a través de toda la tecnología que hay, por ejemplo, en la parte médica, podemos ver que ya se ha desarrollado esta tecnología donde, por ejemplo, a través de un electrocardiograma, se mide el impulso del, del,
del corazón y el ritmo del corazón. Y también del cerebro a través de un encefalograma. Entonces, y de más partes del cuerpo, o sea, esas resonancias que se hacen y que ya son tan verificables de que eso está sucediendo dentro de nosotros, es maravilloso. Además que es muy importante porque para la parte científica, por ejemplo, desde la parte médica, esto tiene que ver con que tu salud esté en qué condiciones, o sea, si está en óptimas condiciones o le falta algo, alguna cosa está desequilibrada. Estas lecturas de estos exámenes que se hacen nos demuestran cómo a qué ritmo real va el cuerpo y a qué ritmo están los órganos, a qué ritmo están las células. Por eso digo que es tan verificable, porque aquí donde estamos solamente con llevarnos la mano al pulso, sí, ya sentimos el latido del corazón, o sea, ahí hay un ritmo, Sí, hay sí. un, hay un pum pum, pum pum, pum pum, ¿sí? Entonces, es muy verificable. También lo podemos asemejar mucho a la parte del, de la música, porque nosotros somos música. La música tiene sus melodías, ¿sí? Tiene sus Sus movimientos tiempos, ¿no? armónicos y sus compases, ¿sí? Que siempre están llevando el ritmo y que cuando nosotros conectamos con esas frecuencias, llevamos también de una vez como que nos Una armonizamos melodía. con esas melodías y algo pasa en nosotros, o sea, son melodías que hay música que nos ponen muy alegres, hay música que nos pone muy tristes, hay música que aunque no lo tengamos muy claro, alteran bastante nuestras emociones hasta el punto de, por ejemplo, generar en nosotros una ira, un enojo, ¿sí? Porque es la onda de vibración la que se está moviendo y que a veces por resonancia, que es una de las leyes, o sea, por resonancia, entonces yo me comunico con eso, con esa sinfonía y, y hace de que tenga una reacción en cada partícula de mi ser. Qué Eh, tenemos que entender que este ritmo nos enseña además que nada es estático y al no ser estático podemos darnos cuenta que en cualquier momento en el que nosotros nos sintamos de una manera, es ese instante, pero no quiere decir de que eso sea permanente. estático, que ya no, que es inamovible y que no puedo hacer nada frente a eso. Al contrario, o sea, eh, hay muchos consejos, por ejemplo, que hemos recibido de nuestros antepasados cuando dentro de nuestro ser interior no nos sentimos como cómodos, cuando hemos pasado por una experiencia que ha tocado nuestra vibración, ha tocado nuestra secuencia de la onda y ha generado en nosotros unos impulsos, unos pulsos y unos ritmos que, que como que nos sacan de un estado natural de paz. Y las abuelas decían, tranquila, mijita, el tiempo lo sana todo. Claro. Cuando se decía esta frase tenía mucho que ver dentro de la sabiduría interior de esto, de que no se queda quieto, no se queda stop, no se queda ahí inamovible, sino que podemos hacer algo en algún momento, pasará, tenemos que tener en cuenta los factores con los cuales nosotros podríamos
hacer que esto sea más rápido en que suceda el cambio, pero sí lo importante es que todo es un continuo cambio y cuando nosotros nos damos cuenta podemos entender de que, por ejemplo, si tenemos una pena, no será una pena No será eterna. eterna. De alguna manera siempre cambiará. Acá también se nos demuestra que cada instante, que cada experiencia que vivimos, cuando la volvemos a revivir, no es la misma, no es la misma. Ya ha cambiado la vibración, ya ha cambiado el ritmo, ya ha cambiado esta constante de frecuencias. Entonces nunca es lo mismo. Em, Tenemos que entender que cuando hay cosas que se repiten en nuestra vida, que eso es un ciclo, ¿sí? De los ciclos que estamos hablando también. Cuando hay cosas que se repiten en la vida, mm, no son las cosas como tal las que se repiten, es cómo yo me siento frente a esas cosas que están sucediendo nuevamente. Entonces, lo mencionaba Silvana ahora, por ejemplo, ahorita que ya nos acercamos a la época de Navidad, es un ciclo que ya está establecido dentro de los seres humanos y dentro de ciertas culturas como la que nos envuelve a nosotros, los occidentales, pues la celebramos en diciembre. Y la Navidad va a estar ahí, o sea, pero es como tú la percibas, como tú la vivas, como tú te sientas, como tú te integres, como, como pases la experiencia. Entonces, ahí va a estar la Navidad, pero es como yo me voy a expresar frente a ese momento, a ese ciclo, a ese periodo, cómo yo entre dentro de esa sintonía y cómo yo sea parte de la orquesta que está cantando la canción de Navidad. Entonces, pues es fácil, es bonito. También tenemos que entender que la ley del ritmo nos recuerda que ante cada acción hay una reacción. Aquí tengo un par de anotaciones que fueron saliendo y me parece como tan completo todo lo que abarca esta ley. Sí, no está separada del resto, pero es como que con esta se pudiera entender todo. Y comprendo que el ser humano ha aprendido por la repetición de los ciclos. O sea, no es algo negativo. Está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, aprender por repetición. Entonces, si el ser humano, nuestros antepasados, cuando anochecía, se quedaban afuera para evitar que una fiera los atacara o que les robaran, eso se fue repitiendo todas las noches, todas las noches, todas las noches. Y aprendieron a defenderse, a la supervivencia. Y los niños nacían y tomaban esa información y seguían haciéndola y repitiéndola por siempre, al punto que en las noches, aunque ya no nos ataquen las fieras, si estamos alertas, ya es de noche, ya está oscuro, entonces vamos a revisar, ¿no? Hay como una sensación de vigilancia para podernos ir a descansar, asegurarnos que vamos a descansar esas horas tranquilos. Entonces, esa repetición, que en este caso la podemos ver como un tanto positiva, porque, ay, sí, qué bueno que aprendimos, también aprendemos cuando tenemos un momento difícil y se vuelve a presentar. También, aunque no somos los mismos, pero se vuelve a presentar, como digamos la muerte de un ser querido, y al tiempo otra muerte de otro ser querido, pero no es la misma. Y si aprovecho estas leyes, ese aprendizaje que me dejó la anterior despedida, la puedo seguir aplicando acá de una manera superior, ya en otro nivel de conciencia, y así sucesivamente. Se van a seguir presentando situaciones cíclicas.
y cada vez vamos realmente a aprender, nos estamos llenando de información. Entonces no cabe la idea que solemos escuchar de a mí siempre me pasa lo mismo. No, no, no es así. Es que hay un ciclo, estás pasando nuevamente por ese ciclo, ya no eres lo mismo y no te está pasando a ti, ¿no? Es un péndulo, es un movimiento. Ahora, cuando nos sentimos, voy a la despedida del ser querido y estamos en ese extremo dolor, y acá es la extrema alegría, y en el momento estamos en ese extremo dolor, en esa extrema tristeza, estamos polarizados hacia un solo lado. Ese estado, como dijiste tú, no es para siempre, no es permanente, va a volver a bajar porque es un péndulo. Entonces, cuando sabemos que está ese otro lado, en este caso la extrema alegría, podemos nivelarnos para no estar en un estado tan, digamos, tan doloroso, porque eso es una lección. Y podemos irnos acá. No me refiero acá, no me refiero a la extrema alegría, sino al equilibrio. Vamos a estar pasando por todos los lados, pero vamos a procurar ir a ese eje central de equilibrio. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarnos para acá? Y hay una cosa que es, digamos, una pequeña herramienta que es muy sencilla, que de pronto no la encontremos en el libro del Kybalión, pero vibracionalmente funciona así, y es el sentido del humor. Cuando ni siquiera estoy diciendo alegría, estoy diciendo sentido del humor. Cuando estamos polarizados en una de esas sensaciones, en uno de esos sentimientos, pensamientos, emociones, y creo que muchos lo hemos vivido, que estamos en un velorio, en algún evento que está duro, y alguien lanza un chiste, algo con humor, un comentario, y nos reímos, eso nos lleva al eje, nos jala, nos despolariza, nos quita de ahí para darnos un empujón. Por eso somos tan agradecidos con la gente que tiene buen humor, porque nos lleva al eje, nos lleva al eje. No importa si es un momento largo o corto, pero siempre nos está llevando al eje. El humor tiene una vibración muy alta que no refiero, o sea, que lleva al equilibrio. No me estoy refiriendo que lleva a la alegría, sino al equilibrio. Entonces, tenemos esa herramienta, y los que, digamos, no son muy en su carácter de humor, que uno dice, pero ¿cómo le voy a poner humor ahorita? No me sale. Listo. Sin embargo, hay que saber que el momento que se está viviendo es temporal, y que ese estado que llamamos humor de equilibrio está siempre jalando. O sea, el humor jala. Es como si fuera este eje central que tiene el potencial de recordarnos a todos ir para acá. Así no hagamos algo que tenga que ver con el humor. Y por eso hay muchas personas que tienen un humor que no lo expresan. Digamos, estamos varias personas en una fila, en un banco donde no podemos hablar, y más de uno en esa fila con cara seria están contándose historias divertidas, por más que no se exprese. Eso es porque ese equilibrio va a estar siempre presente, procurando llevarnos a ese centro. Entonces, aquí hay también otra frase que podemos escucharla y no la hemos comprendido. Cuando decimos, quitemos la importancia a esto, no le des tanta importancia. Nos hemos confundido con pensar que quitarle la importancia es como subirnos de hombros y como que no pasara. Eso no es. Quitarle importancia es despolarizar, quitar ese extremo que está sucediendo, quitarle a pensar que es una sensación o una emoción eterna, y saber que en algún momento voy a estar mejor, porque van a pasar los días, van a pasar los años, van a pasar los meses, y voy a estar mucho mejor, voy a estar otra vez más equilibrada.
ninguno de nosotros se ha quedado en ningún estado, ni en el de alegría, ni en el de tristeza. Hemos estado todo el tiempo oscilando. Entonces, cuando hablo de quitarle la importancia, es que nos soltamos un momento de los extremos para dejarnos caer hacia ese eje. Entonces, este término de quitarle importancia, está bien necesario que lo actualicemos para, para no pensar que estamos, digamos, si estamos en la muerte de alguien, no es que le quito importancia a la persona que se fue, le quito importancia a esta percepción y me dejo ir para poder, para poder continuar de una manera más equilibrada. Bueno, pues hemos hablado de la ley del ritmo, una ley muy bonita, muy Sí, comprobable, muy que nos reafirma que efectivamente existen las leyes universales y una ley que nos invita a entender que el estado de vibración y la frecuencia que hay dentro de mi estado de vibración marcan el compás, marcan el ritmo de mi vida. Y a veces, por ejemplo, cuando nos encontramos con otro ser humano que nos alegra la vida, podemos cogerle el paso y vamos al ritmo de esa persona, o sea, respecto a sus gustos, a su carácter, a querer la complacencia de la otra persona. Y cuando empieza, ahí es como que tocamos la misma canción, pero cuando ya podemos notar que algo está pasando, por ejemplo, en la relación, es porque estoy cambiando la vibración, es porque ha habido un movimiento ahí de la frecuencia de la vibración, es porque el ritmo ya está disparejo con el mío y entonces hay que hacer la revisión de las cosas en cambio de crear un conflicto hacia afuera creyendo que el otro es culpable de algo. de acuerdo. Es como la mayor invitación que hace esta ley y todas las leyes siempre nos están llamando a tener esa postura de coherencia dentro de la existencia misma y de entender que sí, no vamos a ser estáticos en nuestro centro como tal, como eje, sino que la vida nos estará moviendo de un lado para el otro, estará haciendo tic-tac, 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 pero sí depende de nosotros que el eje como tal no haga esto de descuadrarse, porque cuando se sale es cuando la vida se nos desordena. Entonces es mantener el eje y de pronto permitir que este movimiento se haga como tal, pero no salirnos del eje. La siguiente ley que vamos a desarrollar es la ley de causa y efecto, que también es muy conocida para todos y que ya a través de todo el desarrollo que hemos hecho de las leyes hasta este punto, va a ser muy fácil también de entender. Comprenderla. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.